Entonces, el Señor hoy nos va a mostrar si no nos hemos acoplado a ese cambio, pero creo, hermanos, firmemente que cuando nosotros hacemos algo, no importa lo que estemos haciendo, se tiene que notar, la gente lo tiene que ver. No tenemos que decirlo a grandes voces, estar gritando, es que yo soy esto, es que yo estoy haciendo aquello. No lo tenemos que estar gritando, se tiene que notar. Entonces, cuando la gente ve que antes no éramos cristianos y que ahora somos cristianos, la gente lo tiene que notar. Pero más que la gente lo tiene que notar, nosotros tenemos que sentir ese cambio en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, hermanos, pensando en lo que el pastor nos ha estado enseñando los 2 jueves anteriores acerca de Mateo 7:24, donde nos enseña de que un hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Y cuando yo escuchaba esa palabra, me ponía en esa posición como persona, yo como cristiana, y asumo que usted también va a ponerse en esa posición. Entonces dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, azotaron los vientos y soplaron y azotaron aquellas casas. Entonces yo entendía en ese momento que como yo como cristiana, usted como cristiano, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que teníamos antes, las mismas dificultades que teníamos antes, pero había una gran diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Y para que lo entendamos más claro es que estamos en esta tierra y no porque seamos cristianos evadimos o evitamos algunos problemas de esta tierra. La enfermedad va a venir. Las cuestiones económicas, financieras, los problemas financieros van a venir. Los pecados que llegan a acosar el enemigo va a venir. Pero va a haber una pequeña diferencia, que ahora ya somos cristianos, que ahora ya tenemos una manera distinta de cómo enfrentar esas adversidades. Entonces, pensando en eso, pues nuestra manera de pensar y de vivir tiene que ser distinta. Y por lo tanto, vamos a hablar de cómo ir venciendo las adversidades. En estos días el pastor nos ha estado hablando y ministrando acerca de que como cristianos vamos a tener problemas, que vamos a tener dificultades, de que si nos dicen o nos llaman diciendo que cuando venimos a Cristo se acaban nuestros problemas, eso es mentira, porque usted y yo venimos a Cristo Jesús y dificultades seguimos teniendo. Nada de esos problemas, de esas dificultades han cambiado, pero sí podemos afrontarlas de diferente manera. Entonces vamos a tener un ejemplo acerca de Job. Todos conocemos la historia de Job y Job 2:3 nos dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Usted sabe la historia, que él todos los días, y nos la han estado ministrando en estos días, todos los días él buscaba al Señor y pedía por su familia, pedía por sus hijos, pero lo que sucedió es que vino el enemigo, le dijo, ¿sabes qué? Quítale todo y vas a ver que ya no te va a adorar. Y murieron sus hijos. Y eso, hermanos, es algo bien difícil. Y no lo hemos vivido, yo como madre no lo he vivido. Y yo no puedo ponerme en la situación de que alguien ya perdió a su hijo, pero perder a un ser querido es doloroso, es muy doloroso. Sin embargo, él no perdió un hijo, perdió a todos sus hijos al mismo tiempo. ¿Se imagina la situación tan dolorosa en la que él estaba viviendo? Yo me pongo en su lugar y digo, pobre Job, ¿cómo aguantó esa situación que al mismo tiempo se murieran todos sus hijos, que todo se quedó sin nada económicamente, sin hijos? Y todavía a eso le cae una enfermedad. Y entonces su mujer dice en el versículo 9, le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó con sus labios. Fácil es venir y cambiar nuestra manera de pensar, como lo decía esta mujer, ¿verdad? Como ahora todo está mal, maldice y muérete. Pues esa es la solución más fácil que se podría encontrar. Pero sin embargo dice Job que él tenía
su mirada puesta en el Señor. Él sabía que todo había proveído el Señor y que todo era de Él, y había entendido en todo ese tiempo que Él solo era administrador. Y no solo estoy hablando de sus bienes, estoy hablando de la familia que Él tenía. Entonces dice, ¿cómo es eso que yo voy a aceptar solo lo bueno del Señor y lo malo no? A veces nosotros solo a lo bueno aceptamos lo que el Señor nos manda, estamos contentos, estamos felices, en ese tiempo alabamos, en ese tiempo venimos a la iglesia, en ese tiempo pues estamos así en el nivel más alto de nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando las cosas están mal? En ese momento también debemos reconocer que debemos de alabar al Señor, de que debemos de servirle, de que debemos de estar en su casa. Entonces, hermanos, nuestra mentalidad debe de cambiar. Si aún todavía pensamos de que cuando hay dificultades yo me voy a deprimir, yo me voy a quedar en mi casa, yo no voy a ir a servir, yo ya no voy a ir a hacer esto y lo otro que antes hacía cuando estoy bien, tenemos que pensar que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Ese es uno de los ejemplos para que no pensemos que, es que eso solo a Job le pasaba. No, hermanos, nos puede pasar a cualquiera. Perder todo, hermanos. Hay gente que ha crecido, ha tenido empresas y de repente se viene a la quiebra. Y es doloroso porque ha trabajado tantos años en tener eso. Una mala decisión pudo haber hecho que perdiera toda su vida financiera que había creado. Una mala decisión en nuestro trabajo hace también que nosotros podamos perder un trabajo que nosotros estábamos contentos y felices. Una mala decisión hace que perdamos a nuestra familia, y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de malas decisiones donde hay separación por unas malas decisiones que hemos tomado. Entonces, hay diferentes tipos de dificultades y Job es una de las que nos presenta esta dificultad. Y vamos a ver acerca de la cuestión financiera. Filipenses 4:12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto estar saciado como de no tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Es impresionante porque como cristianos pensamos que debemos de vivir en la riqueza. Pensamos de que cuando pasamos escasez decimos, es que Dios no me quiere, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios no me ama. Y si el Señor, ¿por qué me trata así si yo le estoy sirviendo? Cuando nosotros vemos que no hay prosperidad, cuando no hay abundancia, hermanos, empieza nuestra mente a pensar cosas inadecuadas y no le damos lugar al Espíritu Santo ni le damos lugar a la palabra del Señor para que nos ministre. Entonces, por eso les decía, si nuestra manera de pensar ha cambiado cuando no éramos cristianos. Antes, pues se valía de todo, ser como la mujer necia de Job, decir muchas cosas, pero ahora que somos cristianos, hermanos, debemos de entender que podemos pasar por crisis financieras. Puede suceder que en nuestra casa no haya el alimento que deseamos. Puede ser que necesitemos comprar algunas cosas y no tengamos lo financiero, que en nuestra casa no tengamos para pagar el colegio o la luz. A veces son baches que vamos pasando, son crisis momentáneas, hermanos, pero dice la palabra que debemos de aprender a vivir en prosperidad y también cuando hay carencia. Pero la carencia no debe de robar nuestra felicidad, la carencia no debe de llevarse nuestra paz. Y sabe que hoy en día eso es lo que más le roba a la gente, su paz. Pasa intranquila, no saben qué voy a comer, no sé esto. Y a pesar, hermanos, de que ellos no son cristianos, Dios siempre les provee. Ahora, más a nosotros que somos hijos de Dios, nunca nos ha dejado desamparados. Entonces, hermanos, si hoy no tenemos, nuestra preocupación no debería ser esa, de pensar, hoy no tengo que comer, o mañana no tengo que dar o qué hacer. Es cierto, somos humanos y nos podemos preocupar por esas cosas, pero no nos debe de robar la paz. No nos debe de robar la intranquilidad. No podemos dejar de dormir por esas cuestiones, porque ¿sabe qué? Lo que nosotros tenemos o lo que creemos que es nuestro, no es nuestro, es de nuestro Padre Celestial. Y Él nos lo da a nosotros solo para administrarlo correctamente. Entonces, esas son dos cosas en las que hemos visto donde hay dificultades. Pero como hoy es un día familiar, entonces ya hablamos acerca de los problemas que pasamos como familia o como adultos, pero sabe que también los jóvenes a veces tienen dificultades, por no decir siempre, pero muchas de esas dificultades, a veces, no solo los jóvenes, también los adultos las buscamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo acerca de David.
Y esto está en 2 de Samuel 11:2. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Aquí estamos viendo un ejemplo donde David se ve envuelto en un pecado sexual. Como le decía, muchas veces el pecado llega y otras veces nosotros lo admitimos. Y en este caso David viene y dio lugar a que sucediera esta situación. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de cómo ir venciendo adversidades, a veces pensamos que las adversidades Dios nos las manda a nosotros, que los problemas que hoy tenemos muchas veces le echamos culpa a todos menos a nosotros mismos. Pero en este caso, el problema aquí fue de David. Él buscó estar en esa situación y la pagó muy caro, perdiendo al hijo que concibió con ella. Y no solo eso, sino muchas cosas más las pagó el caro. Entonces, hay adversidades, hermanos, que nos llegan a nuestra vida, hablando de económicos, hablando de enfermedades, hablando familiares, hablando de aspecto sexual, donde nosotros mismos lo buscamos por malas decisiones que tomamos y sobre todo por no buscar la guianza del Espíritu Santo. Entonces, hablando de esto, hermanos, yo pensaba que a veces creemos que los niños no tienen problemas, que los jóvenes, ¿qué problemas van a tener? ¿Qué penas tienes? Y muchas veces como papás a veces he escuchado decir, pero si viven en mi casa yo les doy todo. No, no es así, también son seres humanos que tienen dificultades y tienen problemas. Y como padres nosotros tenemos la obligación de enseñarles cómo enfrentar esos problemas. Vamos a ver a otro joven y lo vemos en Jueces 16:16. Y dice, como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Aquí estamos hablando de Sansón, hermanos, donde él comenzó a ser como un juego donde nadie adivinaba de dónde radicaba su fuerza, pero dice que la propia mujer que él tenía en ese momento comenzó a angustiar su alma, comenzó a molestarlo de tal manera de que él se afligió y entonces dice que cuando de tanta aflicción que él tenía vino y les dijo cuál era el secreto de dónde radicaba su fuerza. Ella se aprovechó y todos sabemos de que entonces fue quitado su pelo de Sansón y entonces los filisteos lo agarraron, le quitaron sus ojos y lo pusieron amarrado para que él pudiera hacer que un molino girara. Entonces, las decisiones, nuevamente vuelvo a decir, hermanos, y debemos de tener presente que a veces nosotros mismos buscamos o estamos en la situación que estamos porque hemos tomado malas decisiones. Él tomó una mala decisión. No tenía por qué decirle, si ustedes adivinan, no tenía por qué, hermanos, si era bendición propia de él. Sin embargo, eso sucedió y después tenía que afrontar la cruda realidad de que le quitaron sus ojos. Y mientras dice que fueron quitados sus ojos, pues él le rogó al Señor, le pidió al Señor y el Señor tuvo misericordia nuevamente de él, le renovó sus fuerzas y cuando renovó sus fuerzas, él se pudo vengar de los filisteos. Pero ahí vemos que Dios nunca lo dejó solo, pero vemos también que tuvo que pagar las consecuencias de unas malas decisiones que él ha tomado. Entonces hay problemas que nos llegan porque nosotros mismos los buscamos. Entonces, para poder nosotros ser hombres y mujeres valientes que puedan vencer las adversidades que nos vienen día a día, hermanos, vemos en Santiago 4:7. Y nos dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Bien difícil, hermanos, porque obedecer no es fácil, para empezar. Nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, los subalternos nos obedezcan, pero nosotros obedecer nos cuesta un montón. Lo primero que decimos es quién es él para que me mande. O ni a mi mamá obedezco, es como la expresión más
más frecuente, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. En otra versión, hermanos, nos dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Y en la siguiente versión nos dice, sujétense pues a Dios, resistan al adversario y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué es resistir, hermanos? ¿Qué es? Primero, ¿qué es obediencia? Nosotros, como le digo, estamos acostumbrados a que pedir obediencia y que nuestros hijas sean obedientes, que le digamos, mira, te levantas a las 6, queremos que antes de las 6 ya esté levantado. Mira, tenés que recoger esto y creemos que ni hemos terminado de decir y ya lo estén haciendo o ya esté hecho. Entonces, nosotros conocemos qué es la obediencia, pero a que nos obedezcan a nosotros más no obedecer. Entonces, tenemos ordenanzas en la palabra del Señor, tenemos principios, tenemos mandamientos, los cuales debemos de cumplir. Y si nosotros somos obedientes a esa palabra, si cumplimos los mandamientos, hermanos, va a ser más fácil poder hacerle frente al diablo. Si nosotros no obedecemos, hermanos, el enemigo avanza y toma el terreno. Entonces, tal vez, ¿me ayudas, Fernando? ¿Me ayudas? Por favor, vamos a hacer un ejemplo, ¿ven? Lo llamo él porque le tenemos confianza. ¿Va? Vení, su hijo, hazme favor. Y él va a ser mi opositor. No lo vea como el diablo, pero sí va a ser mi opositor. Y entonces, referirme a la palabra, por eso les decía. Entonces, él está ahí. Y entonces, yo tengo que pasar, hermanos. Y tengo, como dice la palabra, él quiere venir y avanzar hacia mí. Y yo tengo que hacer la fuerza y dice resistirte. Entonces yo no tengo que dejar que él avance. No puedo hacer eso. Pero cuando yo vengo y hablo una palabra del Señor y le digo, Dios proveerá, lo estoy haciendo a un lado. Y Dios es mi proveedor y Dios es mi sanador. Él va retrocediendo. Entonces eso es resistir, hermanos. Gracias. Eso es resistir. Pero no puedo resistir, hermanos, si yo no soy obediente. Entonces, si yo no cumplo las palabras, yo no cumplo lo que dice en la escritura, entonces el enemigo avanza, avanza, avanza al punto que me llega a llegar a una pared donde yo no puedo avanzar, donde yo no encuentro salida. Y eso lo tenemos que tener presentes, que nosotros debemos de obedecer al Señor y no a lo que hace el enemigo. Nosotros podemos decidir hasta dónde el enemigo llegue a nuestra vida, hasta dónde él puede actuar, hasta dónde él nos puede amedrentar, hasta dónde él nos puede venir y afligir nuestra alma. Nosotros somos los responsables, no es el enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra yo la tengo. Entonces, cuando llega la enfermedad, hermanos, va a estar ahí la enfermedad, el dolor ahí está. No se mira que me estoy tomando el medicamento, pero yo no miro que haya sanidad, sigo viendo dolor, pero la palabra dice, el Señor es mi sanador y el enemigo tiene que retroceder, aunque la enfermedad siga ahí, aunque el dolor siga ahí, aunque yo no sienta ninguna diferencia, pero yo creo en la palabra del Señor, entonces el enemigo tiene que retroceder. No somos nosotros los que retrocedemos, hermanos. Pero como cristianos a veces nos olvida que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Y yo admiro la palabra cuando veo a David, que vino David, era alguien pequeño y se le enfrentó a un gran gigante, Goliat. Y lo veo muchas veces como los problemas que nosotros tenemos. Que venimos y está el gran problema ahí y todos los demás que eran hombres de guerra. Hombres que habían sido entrenados, hermanos, y un entrenamiento para un guerrero es fuerte, pero aún así todos le tenían miedo. Todos juntos, no estoy hablando de solo uno. Yo dijera, solo Saúl le tenía miedo, no, eran todos al mismo tiempo que le tenían miedo, porque dice que cuando salía Goliat, el pueblo de Israel retrocedía. En vez de avanzar, retrocedía. Sin embargo, dice que llegó David y conocía a David quién era Jehová, sabía quién era Dios, no dejó que el enemigo lo asustara, a pesar de que era alto, a pesar de que era grande, a pesar de que él era guerrero.
David no era guerrero, él no había sido entrenado para pelear, pero él sí tenía su confianza, él tenía su fe en el Señor. Entonces, hermanos, esa es la diferencia cuando nosotros somos cristianos. Puede estar el gran problema ahí, pero la palabra del Señor cuando entra a nosotros, cuando penetra en nuestra mente, cuando penetra en nuestro corazón, no dejamos que el enemigo avance, sino lo hacemos retroceder. Nuestra obligación es hacerlo retroceder, pero no a medias, hermanos, porque la palabra me dice, tiene que huir, salir corriendo. No es a medias, no es como, sí, hombre, Dios me ama, sí, Dios me va a sanar y medio retrocede. No, hermanos, tiene que salir huyendo por nuestra fe, por la palabra en el que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso es importante conocer cada versículo, memorizarlo, hermano, porque cuando el enemigo viene va a rematar contra nosotros, va a venir y nos va a querer hacernos a un lado, despedazarnos, si usted quiere verlo así, a manera en que nosotros no nos podamos levantar. Pero esa no es la idea del Señor. La idea del Señor es que usted y yo nos levantemos y seamos victoriosos y guerreros. Así que lo primero es, hermanos, obedecer la palabra del Señor, someternos al Señor y sujetarnos al Señor. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Buscando todos los días la presencia del Señor. Por eso les decía, todo lo que hacemos se tiene que notar. No tiene que estar diciendo usted los versículos a todo mundo y gritándole, llámese el versículo. Tampoco tenemos que estar diciendo, es que hoy fui a la iglesia, mañana también voy a ir a la iglesia. No lo tiene que saber la gente ni el enemigo. Pero se tiene que notar cuando hablamos. Se tiene que notar cuando llega la prueba. Se tiene que notar, hermanos, cuando hablamos con la gente. Yo conozco muchos cristianos que lo que menos hablan son de sus problemas y sí tienen problemas. Y conozco otros también cristianos que solo hablan de sus problemas. Entonces, yo no digo que no hablemos de nuestros problemas porque definitivamente está afligiendo nuestra alma, pero hemos de ser vencedores y creer en lo que dice la palabra del Señor y hablar lo que nosotros deseamos. Si nosotros deseamos sanidad, hermanos, si hay enfermedad, decir, Dios está orando. Dios está obrando, Dios está obrando. Señor, tú estás en mi asunto. Señor, yo creo que tú llevaste mi enfermedad. Yo creo que soy sano. Yo creo que soy salvo, hermanos. Debemos de profesar esas palabras en todo tiempo. Entonces, nuestra manera de ver las cosas y de actuar van a ser distintas. ¿Qué es obediencia? Según el griego 52:18 dice que es escuchar con atención, es decir, por implicación, acatamiento, sumisión. Entonces, hermanos, debemos de estar sumisos al Espíritu Santo, sumisos a la palabra del Señor, escuchar atentamente la palabra cuando Él nos habla. A veces nosotros creemos que solo Dios nos va a hablar por profecía y muchas veces no nos habla de esa manera. A veces cuando nosotros le hemos puesto algo al Señor y le decimos, Señor, yo te pongo mi dificultad, te pongo mi problema, te pongo tal situación, entonces nosotros venimos y se la ponemos delante del Señor, pero sabemos que se la hemos puesto, de repente el Señor va a hablar a nuestra vida. Y sabe que nos habla a través de una alabanza, nos habla a través de un versículo, hermanos, un versículo. Nos habla tal vez de alguien inconverso, pero cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, cuando llega la palabra, hermanos, entra de tal manera a nuestro corazón donde nos hace entender que esa es la respuesta que hemos pedido. No necesitamos escuchar la profecía y decir hasta que Dios me tenga una profecía y hasta que el pastor me profetice o hasta que la profetisa tal me dé la palabra, así va a ser. No, nuestros oídos deben de estar atentos, por eso dice escuchar con atención, porque Dios nos puede hablar en todo tiempo, en un sueño, hermano, nos puede hablar, en una alabanza, donde usted menos espera, Dios le va a dar la respuesta, pero nuestros oídos deben de estar atentos a la palabra. Y que resistir, del griego 4:36 nos dice que es pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar bajo sumisión del Señor para poder oponernos al enemigo. Si nosotros no estamos bajo sumisión, no vamos a poder venir y hacerle frente al enemigo. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Entonces, hermanos, pruebas vamos a tener siempre. Tentaciones vamos a tener siempre. Y hay
diferentes tipos de tentaciones para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Pruebas vamos a tener todos, hermanos. No estamos en una burbujita donde solo los cristianos no tienen pruebas. No, la palabra dice que las vamos a tener, pero dice que vamos a tener bendición si soportamos esas pruebas. ¿Cómo es soportar esas pruebas? Yo me imagino que no es quejándome. Es saber que la voy a pasar, que a pesar de que no hay comida o no hay dinero para comprar la comida, decirle, Señor, tú vas a proveer. Y no está reclamando, pero ¿por qué no me has mandado? Pero acuérdate, pero esto, pero lo otro. No, hermanos, es soportando con paciencia. Eso es más difícil, hermanos, porque la paciencia requiere tiempo. Es tiempo. Si usted ve paciencia, es igual a tiempo. Entonces quiere decir de que la prueba va a durar algo de tiempo. Pero entre más nosotros la soportemos, más fácil va a poder llevarla. No sea que nos pase como al pueblo de Israel, cuando Dios lo quiso sacar de Egipto, eran 40 días y pasaron 40 años. A veces nosotros nuestra prueba es de unos días, pero como no soportamos porque somos impacientes, nos llega a durar bastante tiempo. Pero el Señor nos dice que después de pasar esas pruebas, de pasar esas tentaciones que podamos llegar a tener todos los días, vamos a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. O sea, para usted y para mí hay una corona de vida, pero debemos de soportar las pruebas y las tentaciones. Hebreos 2:18 nos dice, y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. El enemigo quería, hemos leído, que quiso que el Señor Jesús pecara en muchas ocasiones cuando lo llevó al desierto. Y si eso quiso hacer con el Señor Jesucristo, se imagina con nosotros cuántas veces nos ha puesto en tentación para que nosotros pequemos. Pero es bien claro, la palabra nos dice que todos somos pecadores. Nadie se salva de no ser pecado y todos los días hacemos o pecamos. Pero hay una gran diferencia en cuando nosotros pecamos deliberadamente o lo hemos pensado con tiempo, cuando pecamos sin querer, por decirle así. A veces pasó algo y de repente ya dijimos algo y ya pecamos. Ya vimos y ya, solo con ver, hermanos, ya empezamos a pecar porque nuestra mente empezó a pensar cosas que no eran. Entonces, el diablo siempre va a querer a poner sobre todo a nuestros jóvenes hermanos en pecado. Y cuando nosotros hemos instruido a nuestros hijos en la palabra del Señor, les hemos enseñado, seguramente, hermanos, pueden dudar nuestros hijos en que si van a pecar o no van a pecar. Y muchos de ellos van a pecar. Pero eso no significa que ellos no tengan el conocimiento de la palabra. Pero ahí es donde radica la importancia como padres de todos los días nosotros venir y apoyarlos y preguntarles cómo están, cómo vas. Porque a través de lo que hablamos con nuestros hijos diariamente podemos saber y conocer su corazón y ir delante de la presencia del Señor y presentar lo que ellos están pasando y decirle, Señor, ayúdanos en la prueba que está pasando. O a veces nuestros hijos no dicen nada, pero nosotros como padres los conocemos y entonces nos presentamos delante del Señor como lo hacía Job. Señor, te presento a mi hijo, no sé qué prueba tiene, no sé cómo le va en el trabajo, no sé cómo le va en su vida familiar para los que ya tienen hijos casados, o podemos decirle, Señor, aquí está, ten misericordia a él, dale la fuerza, ayúdalo. Pero como padres podemos ayudar a nuestros hijos para poder vencer el pecado que el enemigo seguramente todos los días le está acechando, hermanos, todos los días. Ese es el trabajo del enemigo, mandar dardos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, incluso a nosotros. Pero ¿sabe por qué más a los jóvenes y a los niños? Porque son más vulnerables, hermanos. Pues nosotros los grandes ya tenemos experiencia, ya sabemos que si tomamos una mala decisión ya sabemos qué puede ocurrir, pero a veces los jóvenes todavía están en esa edad en que creen que van a salir adelante y que si me pasó a mí, le pasó a mi mamá, pero a ella, a mí no. A veces dicen eso, ¿verdad? Pero
El enemigo va a querer sacar a nuestros niños, sacar a nuestros jóvenes de nuestras iglesias a través de los diferentes pecados que les pone enfrente, pero nosotros, hermanos, debemos de enseñarles a estar bajo la sujeción de nuestro Señor Jesucristo, someterse a Él. Nosotros como padres no podemos venir y agarrarlos, mira, ¿sabes qué? Hoy no salís y te amarro o te dejo encerrado. No podemos hacerlo, hermanos, pero sí podemos guiarlos para que ellos puedan ser vencedores. Hebreos 4:15 dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Miren, hermanos, qué bonito esto, porque dice que las mismas trampas o los mismos pecados que le puso al Señor Jesucristo nos pone a cada uno de nosotros. Y entonces eso me indica a mí de que todos los días estamos con aquello que podemos pecar, que el pecado está ahí y de nosotros tomar la decisión si lo hacemos o no lo hacemos, si pecamos o no pecamos. Pero dice, Jesús nunca pecó, o sea, él tomó una decisión de no hacerlo, podía hacerlo. Entonces yo entiendo que también nosotros podemos tomar la decisión si vamos a pecar o no vamos a pecar, si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, o nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema de tomar la decisión deliberadamente, o sea, con hecho pensado de pecar, hermanos, tenemos que asumir las consecuencias. No podemos salir libre de haber pecado y decir no pasó nada. Ahorita tal vez no, pero hay consecuencias. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Entonces, hermanos, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo puede entender también lo difícil que es para nosotros obedecer. No dice imposible no obedecerle a Dios, difícil. Eso quiere decir que sí lo podemos hacer, pero nos tenemos que esforzar para poder ser obedientes y así no caer en las tentaciones que el enemigo nos pone para poder pecar. Romanos 8:37 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Hay problemas, siempre van a haber. Dificultades siempre van a haber, hermanos, pero dice que en medio de esas dificultades Dios nos dará la victoria. Así que, hermanos, no sé cuál es la situación que podamos estar pasando hoy o que vayamos a pasar más adelante. Si es enfermedad, si es crisis económica, si son problemas familiares, cualquiera que sea el problema que nosotros estemos viviendo hoy en día, dice que debemos de estar seguros que Jesús nos dará la victoria. Hace un momento cantamos Jehová Gibor, el que pelea mis batallas. No somos nosotros los que peleamos las batallas, hermanos. Cuando usted tenga una batalla, Señor, dile, pon esta batalla en las manos del Señor, y peléala por mí, yo me sujeto a ti. Cuando nosotros ponemos, hermanos, esa sujeción al Señor y decirle lo que tú decidas, lo que tú propongas, lo que tú hagas, yo estoy de acuerdo, nuestras cosas cambian, hermanos, cambia por completo, porque entonces ya no peleamos por nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo el que pelea las batallas por nosotros. Así que aunque haya problemas, hermanos, aunque haya dificultades, la palabra del Señor nos dice que Él nos dará la victoria total. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, entonces dice que consideremos la prueba como un tiempo nada más, que no para siempre la prueba, por un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que Dios tiene estimado? Yo no sé cuánto es el tiempo, pero seguramente, hermanos, que en medio de ese tiempo en que vamos a enfrentar esos problemas, es un tiempo en que después nos vamos a alegrar y ni nos vamos a recordar de ese momento de aflicción, porque dice que ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. De lo que estamos hechos, estamos siendo probados, hermanos. De lo que fuimos formados, de la forma en que Dios nos ha formado, también nos va a probar a cada uno de nosotros. Pero dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Quiere decir que a través de las pruebas
que a través de las dificultades que pasemos diariamente nos desarrollamos como mejores cristianos. Cada prueba que pasa, hermanos, es para hacernos mejores. Aunque usted piense que está pasando por lo peor, aunque pensemos que es lo más difícil, que es dificultoso, que no sabemos cómo salir adelante de eso, nos estamos haciendo mejores cristianos a través de cada prueba. Así que no le puedo decir goces en la prueba, pero tratemos de estar contentos y en paz en medio de las dificultades que nos puedan estar pasando. Primera de Timoteo 6:11 dice: eres un hombre de Dios, así que evita todo esto. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios, a tener fe, amor, constancia y humildad. Ustedes saben, Timoteo era un joven en el cual también, como cualquier otro joven, podía tener muchas dificultades, podía tener muchos problemas y muchas tentaciones, pero la palabra le dice a él: eres un hombre de Dios y evita todo pecado, evita toda tentación, esfuérzate por seguir una vida de rectitud. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Un esfuerzo. El esfuerzo es dar más de lo que estamos acostumbrados, mucho más de lo que estamos acostumbrados. A veces nosotros venimos y decimos, hoy solo voy a leer un versículo, por ejemplo. Pero un esfuerzo es leer más de un versículo, más de lo que estamos acostumbrados. O decir, hoy solo voy a diezmar una parte de lo que hoy recibí. Pero a veces el Señor pone en nuestro corazón dar más que eso, es un esfuerzo adicional. A veces nos dice, mire, hay que colaborar, por ejemplo, en la venta, y a veces decimos, pero es que ya colaboré, sí, o siempre ya están acostumbrados a que colabore yo, pero y entonces, a veces el Señor pone en nuestro corazón que debemos de dar más de lo que ya estamos dando, y eso es un esfuerzo. Y nos dice, mire, es que fíjese que hay que venir a las 7 en punto, tiene que estar en la iglesia, es la norma, por ejemplo. Mire, ¿será que puede venir hoy a las menos 20? Esforzarse un poquito más. Entonces la palabra le dice, esfuérzate un poco más por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios, tener fe. Decía que sí tenía fe, pero quería que se esforzara a tener más fe. Tienes amor, esfuérzate a tener un poco más de amor. Eres constante en ir a la iglesia, eres constante en leer, eres constante en buscar al Señor en oración. Esfuérzate un poco más y sobre todo en medio de esos esfuerzos, hermanos, entendí que dice, sé humilde, porque sabe que cuando nosotros nos esforzamos más, queremos que la gente empiece a admirarnos y decir, es que el hermano se esfuerza, es que él está dando más, es que él esto, es que lo otro, pero entonces en medio de ese esfuerzo le dice, sé humilde en medio de eso, aunque seas esforzado, aunque estés dando más de lo que estás acostumbrado, no te alabes, sino sé humilde en medio de eso. Marcos 14:38 dice, permanezcan alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Cuando nos dice permanezcan alertas, hermanos, es que debemos de estar nosotros atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, atentos a lo que puede llegar a venir, atentos a los problemas y dificultades que pueden llegar. Muchas veces podemos evitar esos problemas, hermanos, con estar atentos. Y otras veces, pues, no las podemos evadir, pero dice, permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. La importancia de estar en comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, no estamos en comunión con el Espíritu Santo, las tentaciones siempre van a ser las mismas, pero ¿sabe qué? Va a ser más fácil que caigamos. A veces decimos, es que hoy me vinieron más tentaciones. No, las tentaciones son exactamente las mismas porque sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Pero la permanencia en el Espíritu Santo, la oración que tengamos, la comunión que tengamos con el Señor y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros ya no veamos esas tentaciones como que son muchas, sino que van a pasar así fácilmente. Así que nuestro cuerpo puede ser débil, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos volvemos en hombres y mujeres fuertes. Hebreos 12:12 dice, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Muchas veces, hermanos, después de tantos conflictos, de tantos problemas, de tantas enfermedades, de tantos
dardos que manda el enemigo a nuestra casa, a veces nuestra fe se debilita y entonces es más fácil decir, ya no voy a la iglesia. Hay muchas veces el dolor de la enfermedad está ahí y es tan fuerte a veces el dolor, hermanos, pero creo que a veces somos capaces de hacerlos, pero le damos cabida al enemigo y entonces comenzamos a debilitar nuestro cuerpo, nuestro espíritu empieza a debilitarse, nuestro cuerpo puede estar cansado, puede estar adolorido, hermanos, pero cuando el espíritu está fortalecido, aquí estamos en la casa del Señor. Cuando nuestro espíritu está fortalecido, no importa, toca cantar, aunque no tenga voz, subimos a cantar. Cuando nuestro espíritu está fortalecido, hermano, no importa la dificultad que estemos pasando, seguimos alabando al Señor. Pero cuando nuestro espíritu está débil, hermano, tal vez la dificultad no es grande y nosotros no queremos ir a la iglesia, no queremos servir. Tal vez es solo así como una gripe tan pequeña que solo nos dio un malestar, así como un pequeño cansancio y que decimos, no, tengo gripe, no voy a ir a cantar. Es porque nuestro espíritu está debilitado. Pero dice la palabra, permanezcan alerta y fortalezcámonos nuevamente. Hay que estar alertas a lo que pasa a nuestro alrededor y en medio de que nos demos cuenta qué está pasando, debemos fortalecernos todos los días en el Señor, para que así nuestra debilidad, hermano, no nos deje caer y así no podamos perder nuestra salvación. A veces nos esforzamos tanto, hermanos, en estar en la casa del Señor, venir todos los días, de orar y pasamos meses, años esforzándonos y de repente, por algo tan sencillo, nos alejamos del Señor. Y sabes que cuando nos podamos alejar, hermanos, ese día viene el Señor. ¿De qué valió tanto esfuerzo? A veces pensamos que el Señor no viene pronto, pero no sabemos cuándo va a venir. Entonces no nos podemos dar ese lujo de decir, hoy ya no sirvo, hoy no voy a la iglesia, hoy tengo muchos problemas, por eso no lo hago, sino al contrario, hermanos, debemos de fortalecernos cada vez que nos sentamos débiles. El Señor está con nosotros y está para nosotros dispuestos a ayudarnos. Y por último, tenemos Salmos 34, 19 al 20. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor las librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno le quebrantarán. Pienso en la magnitud en el que podría estar o estaba hablando en ese momento cuando dice, muchas son las angustias del justo. ¿Cuántas angustias podemos tener diariamente? ¿Cuántas angustias vienen a nuestra vida, a nuestra familia? A veces creemos que solo en el trabajo podemos tener angustias o solo en la casa, pero hay angustias en todos lados cuando dice muchas son las angustias, de todos lados pueden venir las angustias, pero dice que aunque haya muchas angustias no estamos solos, el Señor nos va a librar de cada una de esas angustias que tengamos, de esos problemas, de esas dificultades, de esas tentaciones, porque dice, los protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrantarán. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que vamos a salir fuertes, a través de esa angustia, a través de ese problema, vamos a salir fuertes, no hay debilidad, sino al contrario, vamos a salir renovados en medio de esas angustias. Pero no puede ser solo una, hermano, si no nos podemos dejar vencer ni dejar que el enemigo avance o tome terreno por una angustia. La palabra nos dice muchas, no sé cuántas estemos pasando hoy. No sé cuántas pueden venir mañana, pero en medio de esas angustias debemos de entender que no estamos solos, que nunca el Señor nos va a desamparar, sino que al contrario, Él nos va a proteger de todas esas angustias para que salgamos libres de eso. Y 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué difícil, hermanos, porque nos dice ser sobrio en todo. ¿Y qué es ser sobrio, hermano? Es una virtud de autocontrol, de moderación, de claridad mental y espiritual, en un estado donde no debemos estar serenos. Pero sabe que en medio de la aflicción lo que menos tenemos es serenidad. Estamos tan aturdidos en que, y si llamo al doctor, y es que ya el doctor me dio esa medicina, pero no resulta esto, y que lo otro, y nuestra mente está pensando tantas cosas, pero cuando le hablan aquí, le dice, sé sobrio, ten tu mente puesta en el Señor, ten tu mentalidad
puesta únicamente en la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que no hará aflicciones, dice soporta. O sea, no quiere decir porque tú estás pensando en el Señor, porque tú estás buscando al Señor, se van a ir las aflicciones. No, dice sopórtalas. Vas a tener aflicciones, pero mantente sobrio en medio de esas aflicciones. Mantente sereno en medio de esas aflicciones. Si hay problemas económicos, por ejemplo, hermanos, y estamos pensando, y es que, y a dónde voy a perder dinero, y si el banco ya no me da, y si esto, y estamos pensando tantas cosas, hermanos, no buscamos o no encontramos una salida a la dificultad porque estamos pensando en muchas cosas. Pero cuando la palabra nos dice, toma control de tu mente y busca la mejor decisión que puedas tomar. Busca lo mejor. Pero eso solo es, hermanos, cuando tenemos control y dominio de nuestros pensamientos. Entonces le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones. En medio de las dificultades debemos de tener dominio propio para poder salir adelante. Pero también dice, haz tu obra de evangelista. Qué difícil, hermanos, porque en medio, ¿cómo yo voy a venir y le voy a hablar a alguien si yo estoy pasando enfermedad? ¿Cómo voy a venir y hablarle a alguien y decirle, ¿sabe qué? Dios lo va a sanar. Y yo estoy pasando por una enfermedad. ¿Cómo voy a venir yo y decirle a alguien, ¿sabe qué? Dios le va a proveer cuando yo también estoy pasando penas. Pero la palabra dice que en medio de las aflicciones también tengo que hacer obra de evangelista, tengo que predicar la palabra, hermanos. Y aparte nos dice, cumple tu ministerio. Lo que les decía hace poco, nosotros decimos, es que me quiere dar una gripe, no cumplo mi privilegio. Es que no sé qué, no llego a la iglesia. Es que una excusa buscamos para no cumplir nuestros privilegios, pero aquí les dice, sé sobrio, tienes dificultades, enfréntalas, y en medio que las enfrentas, predica mi palabra, y en medio que prediques mi palabra, toma los privilegios que te he dado. Qué difícil, hermanos. Difícil, pero lo importante es que no estamos solos. No es algo, Dios no nos está imponiendo algo que no sea, algo que no podamos cumplir, al contrario, nos está dando la clave de cómo salir adelante. Me dice, hermana, pero ¿cómo yo voy a salir adelante? ¿Cómo en medio de que tengo a alguien enfermo en mi casa, cómo yo voy a tomar esos privilegios? Por eso decía ahí, sé sobrio. Bueno, es cierto, yo tengo un privilegio, pero tengo un enfermo, puedo dejar a alguien más a cargo. Pero cuando nuestra mente está afligida, no pensamos en que alguien más puede ayudarnos y colaborarnos para yo ir a tomar el privilegio que nos corresponde. Por eso es importante donde dice, sé sobrio, tener nuestra mentalidad puesta en el Señor y decirle, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Y en vez de venir y estar quejándonos cada rato, dice, no, yo voy a predicar, aunque yo tenga problemas, le voy a decir a las personas que Dios provee. Pero ¿sabe por qué lo vamos a decir? Porque aunque ahorita estemos pasando esto, sé que en otras veces hemos pasado dificultades económicas. ¿Y sabe qué? Dios nos ha proveído. Hemos pasado enfermedades antes. ¿Y sabe qué? Dios ha sanado. Hemos pasado conflictos antes. ¿Y sabe qué? Dios ha estado en el asunto. Entonces, por eso la palabra le dice aquí, haz tu obra evangelista, no importa lo que estés pasando, ya has pasado por eso y por más, y en medio de eso yo he estado contigo, en medio de eso has salido victorioso, y entonces dice, cumple tu ministerio, haz lo que te corresponde hacer. Si hemos sido llamados, hermanos, a hacer un trabajo en específico en la obra del Señor, hay que hacerlo, no nos podemos negar a poder trabajar en la obra del Señor. Así que aunque usted vea difícil poder salir adelante entre las adversidades que nos presentan diariamente en su trabajo, en su familia, en su casa, en donde quiera que nosotros nos movamos, hermanos, van a haber adversidades. Siempre van a haber conflictos que nos puedan estar molestando y que el enemigo va a querer que nosotros retrocedamos, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo y apóyese en su familia, hermanos. Cuando nosotros tenemos una familia que conoce al Señor, como familia oremos. Como familia pidamos. ¿Sabe que a veces no lo pedimos en nuestra casa? Es contradictorio porque lo primero que decimos, hay un problema y pasan el papelito que el pastor ore. Pero sabe que a veces como familia lo podemos hacer primero. Oremos como familia. No sé cuál es el problema que lleguemos a pasar, pero primero en nuestra familia, oremos. Y no solo pensemos en los problemas como padres podamos pensar, llegar a tener, sino a nuestros hijos pequeños, la edad que ellos puedan llegar a tener, nuestros adolescentes,
nuestros jóvenes adultos que tengamos en casa, o si ya tienen hijos que ya están casados y tienen una familia, seguramente ellos también están pasando por una dificultad, pero presentémoselo a Dios y digámosle: Señor, aquí estamos. ¿Hay dificultades? Sí, pero sabemos que vamos a salir victoriosos porque tú peleas por nosotros. Así que nos vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a decirle: Señor, aquí están estos problemas, aquí están estas dificultades, aquí está lo que me está sucediendo a mí, lo que le está sucediendo a mis hijos, lo que le está sucediendo a mi familia o lo que está sucediendo en el trabajo. Pero yo confío en que tú vas a obrar y lo pongo delante de ti para que tú obres. Así que, hermanos, si ha estado pasando por problemas, hoy es el día en que usted puede decirle: Señor, aquí está, y salir con la convicción de que Dios está obrando y que Él ha permitido que estas pruebas pasen o estas dificultades estén pasando para que usted salga victorioso, para que sea una persona que va a salir victoriosa, y en medio de esa victoria va a ser mejor cristiano cada vez en cada prueba. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú nos permites poder estar en dificultades, estar en aflicciones, estar en pruebas, Padre Celestial. Pero hemos confiado en tu palabra, donde tú nos indicas, Señor, que no estamos solos, en que tú nos das una corona de vida por las aflicciones que soportemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, que obedezcamos, Señor, que nos sometemos a ti, a tu presencia, a tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Que en medio de esas aflicciones, Señor, no sea nuestra carne que salga adelante, sino al contrario, sea tu Espíritu Santo el que ministre todo problema, toda dificultad. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a traer a nuestra vida, Padre de la gloria, sobriedad. Que seamos sobrios en nuestra manera de pensar, Padre, en medio de las dificultades. Que aunque la angustia, Señor, venga a nuestra casa, venga a nuestra familia, Señor, que haya sobriedad. Que nuestros pensamientos, Señor, sean acordes a tu palabra, Padre Celestial. Que en medio de las dificultades, Señor, sigamos cumpliendo el privilegio que tú nos das de servirte. Que sigamos, Señor, sembrando tu palabra día a día, Padre Celestial. Que en medio de las dificultades tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque en todo este tiempo que te hemos buscado, que te hemos servido, hemos visto tu mano poderosa en nuestra familia. Hemos visto tu mano de poder librándonos, Señor, de esas dificultades, librándonos, Señor, de esas aflicciones, Padre de la gloria. Muchas gracias, Señor. Danos paciencia para poder, Señor, soportar las pruebas. Danos, Señor, tu Espíritu Santo que venga a ministrarnos para poder tener la palabra correcta para enfrentar esas situaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener alabanza, a tener adoración, a tener gratitud, a tener gozo y paz en medio de las aflicciones, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú has pasado por esas aflicciones, que tú pasaste, Señor, pero tú venciste y nunca pecaste. Y por lo tanto, Señor, consideras a cada uno de nosotros lo difícil que es poder soportar cada prueba y cada lucha, Señor, para poder vencer la tentación que el enemigo nos pone. Danos a tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer cada dificultad, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias, Señor, porque en medio de esas pruebas nos haces mejores cristianos, Padre. Nos haces conocerte cada día mejor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos consuela en medio de esas dificultades. Que en medio, Señor, de esos problemas, tú estás con nosotros, Padre. Ayúdanos a resistir al enemigo y poder hacer que huya, Padre de la gloria. Que cada día avancemos como cristianos. Que cada día, Señor, seamos más que vencedores en ti, Padre Celestial. Que el problema y la angustia no venga a atormentar nuestra alma, Padre, sino que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos tranquilidad, Padre. Te presento la vida de cada niño, Señor.
Te presento la vida de cada joven. Yo no sé, Señor, cuáles son las tentaciones que el enemigo ha puesto en su vida, pero en medio de esas tentaciones, Señor, yo te pido que tú los hagas vencedores, Señor, que ellos puedan someterse a ti, para que en medio de esas tentaciones ellos salgan victoriosos, Padre. Bendigo a cada joven por nombre, Señor, para que salgan victoriosos, Padre de la gloria. Que en medio de las aflicciones que estén pasando cada uno de esos jóvenes, Padre, tú estés en el asunto con ellos. Que tú estés, Señor, librándolo de esas aflicciones. Que tú, Señor, le des la paz y el control para poder dominar esa tentación, Padre celestial. Bendice, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia, Señor, a cada abuelo, Padre de la gloria, a cada abuela representada en esta noche, Padre, para que puedan ser hombres y mujeres, Señor, que puedan guiar sus hogares, que puedan guiar a sus familias, Padre celestial. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias, Padre, porque tú nos amas con amor eterno. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Esperamos en ti, Señor. En todo tiempo esperaremos en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por las aflicciones. Gracias por las dificultades, Padre. Aunque las veamos difíciles, Padre, muchas gracias. Gracias porque sabemos que es en ese tiempo donde más te vemos, donde más cerca estás de nosotros, Padre. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, Señor, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pido, Padre, que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. Que tú, Señor, seas el que nos guardes el día de mañana en nuestros trabajos, donde cada uno tenga que salir, Señor, que tú nos guardes, que nos lleves con paz y con bendición, que lo que tengamos que hacer, Padre celestial, ya sea en nuestro trabajo o cosas personales, Señor, que sean de bendición, que todo aquello, Señor, que no hemos podido lograr en esta semana, Señor, tú puedas hacer que el día de mañana sea de bendición para cada uno de tus hijos, Padre. Bendice nuestras empresas donde nosotros laboramos, bendice, Señor, cada uno de los trabajos de tus hijos, aquellos que tienen un emprendimiento, sus negocios, Padre celestial, los bendecimos, Padre, y creemos, Señor, que tú estás obrando a favor de cada uno de nosotros, Padre. Llévanos con paz y con bendición y permítenos, Señor, estar gozosos en todo tiempo contigo, Padre, en el nombre de Jesús, mi buen Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vaya con paz y con bendición.